Hola, soy Berardino Santiroco y me sumo al equipo de Teresita y Gerardo en este curso. Con este video quiero facilitar o entusiasmarlos para la lectura de uno de los capítulos del texto de Copy, Introducción a la Lógica, que trabajaremos en este curso. El material estará indicado y lo van a encontrar en el entorno virtual. Yo lo que quiero hacer es dar una mirada rápido del texto de este capítulo para señalar lo que considero esencial para que cuando ustedes lo lean en una lectura más pausada, presten atención a los puntos que voy a ir marcando. Espero que este ejercicio sea útil, o al menos no los entorpezca, los haga perder tiempo, ¿no? Es una pretendida contribución. Entonces, voy a ir a compartir el texto que estamos hablando. Ténganme paciencia, compartir. Compartir la pantalla. Y voy a ver en el PDF. Acá tengo el texto, ¿no? Entonces, este es el capítulo 1 de Copy, como le decía, donde empieza qué es la lógica, ¿no? Y entonces, a ver, permítanme ir señalando algunas cosas. Entonces, acá fíjense que empieza una definición. Lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Esto es Copy, es un libro de la década del 60 del siglo pasado. Esta definición de lógica, algunos pueden considerarla demasiado sintética, pero es una definición que nos da una aproximación a lo que vamos a hablar cuando hablamos de lógica. Fíjense que en esta edición que les vamos a compartir, tiene acá alguna que puede ser interesante. Tiene como un resumen. Claramente esto está pensado como un manual, ¿no? Y entonces, fíjense que tiene las definiciones más importantes que hace de la página en los márgenes, ¿no? Ven, lógica, el estudio de los métodos y principios empleados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Entonces, leamos este primer párrafo que me interesa. Cuando razonamos, este parrafito acá, ¿no? Cuando razonamos sobre cualquier asunto, elaboramos argumentos, ¿no? Para apoyar nuestras conclusiones, ¿no? Conclusiones. En nuestros razonamientos, esta otra palabra que, o sea, acá, estas son palabras que vamos a ir entrándoles más profundamente, ¿no? Entonces, en nuestros razonamientos exponemos las razones, esta es otra palabra, las razones que creemos justifican, otra palabra, nuestras ideas. Sin embargo, las razones que ofrecemos no siempre son buenas. Con el razonamiento elaboramos argumentos, algunos correctos y otros incorrectos, que podemos formular de manera escrita o hablada. Cada argumento que enfrentamos motiva la siguiente pregunta. La conclusión a la que llego, ¿se sigue? Otra importante expresión. ¿De las premisas que se usaron o se asumieron? Existen criterios objetivos con los cuales pueden darse respuestas a la pregunta planteada. En el estudio de la lógica buscamos descubrir y aplicar estos criterios. Por ahí este párrafo lo tenemos que señalar y una vez que avancemos, porque ahora están expresadas muy crudamente o muy aceleradamente palabras como argumentos, conclusiones, razonamientos, razones, justificar, qué quiere decir el se sigue, todas cosas que están dichas atropelladamente en este texto, que después a medida que vamos leyendo o cuando terminemos la primera lectura, hasta como que podríamos volver a la lectura de este primer texto acá, ¿no? Acá hay otra cosa que me interesa. El argumento cumple su objetivo. A ver, ¿qué quiere decir esta pregunta acá?
Si al confirmar que las premisas de un argumento son verdaderas, se garantiza la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De otra manera, es incorrecto. De esto, al final de la lectura del capítulo, también, por favor, vuelvan a leerla, porque esto lo vamos a decir mínimo 10 veces más. Así que después tenemos que volver a ver si esto que acá nos parece medio sorpresivo o muy novedoso, cuando avancemos en la lectura vamos a ver si esta cuestión acá la entendimos mejor. Entonces, vamos a la sección, a la sección esta acá, que es después de la definición de lógica, que define lo que va a llamar proposiciones. Esto acá también va a ser la primera presentación, que después la vamos a ir viendo con más detalles en un capítulo siguiente que vamos a trabajar. Pero entonces vamos a ver también qué dice la definición. Las proposiciones son el material de nuestro razonamiento. Una proposición afirma que algo es o no es el caso. Cualquier proposición puede ser afirmada o negada. Es posible que la verdad o falsedad de algunas proposiciones, por ejemplo, la proposición ¿existe vida en algún otro planeta de nuestra galaxia?, no se conozca nunca, pero la proposición, como cualquier cosa, tiene que ser verdadera o falsa. Bueno, esta es una primera aproximación a la definición. Como les dije antes, miren, acá agradecemos que en el margen ponga. Entonces, releemos una afirmación de que algo es o no es el caso. Todas las proposiciones son verdaderas o falsas. Ustedes cuando relean un poco más esto acá, también van a encontrar. Es algo así como decir que es una oración declarativa, algunos dicen. Son las oraciones donde tiene sentido pensar en la verdad o la falsedad de esa oración, ¿no? Hay oraciones como una pregunta, una exclamación, un insulto, que no es que se puede decir que sea verdadero o falso. En una proposición tiene que pasar eso. Acá de nuevo, tal vez da otra proposición que la podemos, otra definición que la podemos resaltar. Proposición es el término empleado para referirnos a aquello para lo que las oraciones declarativas se utilizan normalmente para aseverar. Fíjense que a veces se usa acá la palabra aseverar, ¿no? Aseverar, busquen en el diccionario a ver qué quiere decir, pero es, digamos, a veces cuando digo una afirmación, estoy pensando que es una sentencia afirmativa, que no admite la negación. Una aseveración puede ser una afirmación o una negación, pero yo estoy diciendo algo de algo, ¿no es cierto? Entonces, y acá también oración declarativa. Esto capaz ya nos está hablando un poco de la relación que hay entre lógica y lenguaje, ¿no? Y si nos acordamos, cuando estudiamos algo de lengua, ¿qué es una oración declarativa? Podríamos decir eso. La diferencia que acá dice Coppi entre una proposición y una declaración declarativa es que cuando nosotros hablamos de una proposición, nos referimos a aquello de lo que se utiliza normalmente para aseverar. Y acá das algunos ejemplos. Las oraciones son parte de la lengua, pero las proposiciones no están atadas a ninguna lengua. Estas 4 oraciones, it is raining, está lloviendo, o si lo digo en francés o en alemán, las 3 son 3 oraciones distintas porque están hechas en distintas lenguas. Pero si yo pienso en términos de proposiciones, es la misma proposición, porque es el significado de lo que yo estoy diciendo con esas 4 oraciones declarativas distintas. Con el uso vamos a ir familiarizándonos en estas cosas acá, ¿no? Fíjense que da algunos ejemplos. Yo no voy a leer la parte de los ejemplos porque eso son cuidadosos los ejemplos y los van a poder leer solos. Cualquier cosa en consulta, si queda alguna duda, lo podemos repasar, ¿no? Fíjense, acá va a hablar de, fijémonos un cachito, de proposiciones simples y proposiciones, quería usar el otro marcador. Proposiciones simples, lo que llama proposiciones simples y lo que llama proposiciones compuestas, ¿no? Y entonces va a decir,
Las proposiciones que se han presentado hasta aquí como ejemplo son simples, pero muchas proposiciones son compuestas, contienen otras proposiciones, ¿no? Entonces, acá vamos directamente al resumen, que esto lo van a ver fácilmente. Fíjense, entonces, una proposición simple es una proposición que solo hace una aseveración, y una proposición compuesta es una proposición que contiene dos o más proposiciones simples. Acá voy a dar algunos ejemplos. Seguramente esto ya lo han visto en algún otro lado, ¿no? Que las proposiciones compuestas en general se arman con proposiciones simples y a través de conectores. Por ejemplo, está la conjunción, ¿no? Si yo tengo, entonces, por ejemplo, una proposición simple, llamémosla P1, y yo digo que se da esa, y tengo otra proposición simple que se da P2, ¿no? Hoy hace calor, y otra proposición, hoy hace frío. Puedo decir la proposición 3, ¿no? La proposición 3, perdón, la proposición 3, puedo decir que sea hoy hace calor y frío. Entonces, la proposición compuesta 3, que es hoy hace calor y frío, puedo decir que es la conjunción de dos proposiciones, hoy hace calor y hoy hace frío. Entonces, entonces ahí se dice técnicamente que es la conjunción de dos proposiciones. También por acá tengo la disyunción, ¿no? O proposiciones disyuntivas. Las proposiciones disyuntivas se arman con que cuando yo puedo decir, tengo una proposición 1 que sea cualquier cosa. Me gustaría como postre, quiero helado, ¿no? Y otra proposición es, quiero una banana. Entonces, mi proposición 3 es, por ejemplo, quiero helado o banana, es una disyunción entre las dos proposiciones P1 o P2. Demasiado simple, mis cosas, debería prepararlo antes. Bueno, entonces, sigamos un poco más. Y bueno, esta me interesa mucho. Hay otro tipo de proposiciones que las llama hipotéticas, hipotéticas o condicionales. Una proposición, puede decir, una proposición puede ser P1, hoy llueve, ¿no? O llueve. Y otra proposición puede ser, el piso está mojado. Entonces, si yo hago la proposición, si llueve, entonces el piso está mojado, eso es una proposición que la puedo llamar hipotética o condicional. Entonces, si llueve, entonces el piso está mojado, es una proposición que se llama condicional. Estas proposiciones van a ser muy importantes en matemática, van a tener un sentido muy, muy crucial. Vamos al tema acá, entonces, argumentos, ¿no? Bueno, acá nos dice algo elemental, ¿no? Que las proposiciones son los ladrillos con los que están hechos los argumentos, ¿no? Cuando vamos a ver, entonces vamos a leer un poco todo este párrafo acá. Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decimos que hemos hecho una inferencia. Esta es otra palabra importante. La inferencia es el proceso que puede ligar a un conjunto de proposiciones. Algunas inferencias son justificadas o correctas, otras no. Para determinar si una inferencia es correcta o no, el lógico examina las proposiciones con las que inicia y termina el proceso y las relaciones entre estas proposiciones. Este conjunto de proposiciones constituye un argumento. Los argumentos son el principal objeto de la lógica. A ver, entonces, yo tengo determinadas proposiciones, ¿no? Proposición 1, proposición 2, proposición N. Esas proposiciones ahí, yo las voy a usar para
que sean las razones, que sean el fundamento, que sean la justificación para decir una determinada conclusión C. Pero digamos, hay algo que es la inferencia, ¿no? Lo que liga a este conjunto de proposiciones con esta proposición acá, ¿no? Digamos, a eso yo lo llamo, es el proceso inferencial. Digamos, a todo esto acá, al conjunto de las proposiciones junto con la conclusión y con esa ligazón que hay entre las premisas y la conclusión, a todo ese esquema es lo que llamamos un argumento, ¿no? Digamos, esta flecha acá es la inferencia. Tenemos esta acá, las primeras proposiciones son las premisas las que van a dar razón a otra proposición que la voy a llamar conclusión, ¿no es cierto? Creo que entonces acá vamos a ver los márgenes del copy. Entonces veamos lo que es inferencia. Es el proceso en el que se relacionan proposiciones afirmando una proposición con base en otra u otras proposiciones. Afirmo, lo que afirmo es esta proposición, la conclusión, ¿no? Con base en otra u otras, yo acá puse N, estas son las proposiciones. Estas son las proposiciones con las que me baso para poder afirmar esa conclusión ahí, ¿no? O sea, digamos, a través de la inferencia. Entonces, el argumento es el conjunto estructurado. Me gusta y va a aparecer varias veces esa palabra estructurado. Vamos a ir dándole sentido a esa palabra. ¿Cómo la usamos esa palabra? Es un conjunto estructurado de proposiciones que refleja una inferencia. ¿De acuerdo? Acá, si quieren, ya vamos adelantando. Premisa es la proposición utilizada en un argumento para dar soporte a alguna otra proposición, ¿no? Y conclusión es la proposición a la que las otras proposiciones, las premisas, dan soporte en un argumento. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que acá... a ver, vamos a resaltar esto acá. Tal como los lógicos utilizan la palabra, un argumento es un grupo de proposiciones del cual se dice que una de ellas sigue a las otras consideradas como base o fundamento para la verdad de este. Vamos a ir repitiendo estas cosas acá, así que no se asusten. Vamos a ir repitiendo esto acá. La repetición nos va a ir cargando de familiaridad y de sentido a todo esto que estamos hablando. Fíjense, me paro acá. Para que pueda decirse que existe un argumento, tiene que haber alguna estructura en ese conjunto de proposiciones. Una estructura que capture o muestre alguna inferencia. Esa estructura se describe utilizando los términos premisa y conclusión. La conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en otras proposiciones del argumento. Estas otras proposiciones, las cuales se afirma o se asume que son soporte de la conclusión, son las premisas del argumento. Bueno, acá me parece que volvió a decir todas las cosas que ya habíamos dicho. Permítanme que enchufe el iPad que me avisó que se está terminando la batería. Listo. Bueno. Acá el copy, esto se los voy a dejar a ustedes, da una serie de ejemplos, ¿no? Espero que ustedes los lean con tranquilidad. Algunos ejemplos de copy ténganle paciencia porque es un autor norteamericano y que ya tiene muchos años los ejemplos. Así que tal vez encuentren que los ejemplos sean no del todo interesantes, ¿no? Entonces, pero pueden verlo. Acá hay algunos ejemplos, vuelve a haber ejemplos, y hay una guía de ejercicios, ¿no? Tal vez, digamos, vamos a armar una guía de trabajo con esto y seguramente vamos a tomar algunos ejercicios de acá. Ustedes pueden intentar hacerlos. Cualquier cosa pueden consultar.
Entonces, esa parte la vamos a pasar. Vamos a esta sección acá, que es la de argumentos deductivos e inductivos. Esto es interesante. Vamos a leer el primer párrafo. Todo argumento afirma que sus premisas ofrecen fundamentos para la verdad de su conclusión. Tal afirmación es la característica principal de un argumento. A ver, entonces, parece que esto vamos a remarcarlo, entonces, ¿no? Vamos a remarcarlo. Todo argumento afirma que sus premisas ofrecen fundamentos, razones, justificación para la verdad de su conclusión, ¿no? Tal afirmación es la característica principal de un argumento. Pero hay dos maneras muy distintas en las que una conclusión se sustenta en sus premisas. Y por lo tanto, hay dos grandes clases de argumentos. Argumentos deductivos, lo voy a poner en rojo porque de esto vamos a hablar nosotros en nuestro curso. Y este acá lo vamos a poner en qué sé yo qué, y argumentos inductivos. Los vamos a mencionar, pero no los vamos a trabajar en nuestro curso. Entender esta distinción es esencial para el estudio de la lógica. Para nosotros no va a ser tan esencial porque de los argumentos inductivos no vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero vamos a entonces saber qué es un argumento deductivo. Un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera concluyente. Y esto es lo importante, ¿no? El de manera concluyente. De manera concluyente. Un argumento inductivo, en contraste, no afirma tal cosa. Por lo tanto, si juzgamos que en algún pasaje se afirma que un argumento es concluyente, debemos tratar tal argumento como deductivo. Si juzgamos que no está afirmando tal cosa, lo trataremos como inductivo. Puesto que todo argumento es concluyente o no lo es, todo argumento es deductivo o inductivo, ¿no? Y a ver, este párrafo me parece interesante. Cuando se sostienen que las premisas de un argumento, si son verdaderas, ofrecen fundamentos incontrovertibles para la verdad de su conclusión, tal afirmación solo puede ser correcta o incorrecta. Si es correcta, ese argumento es válido. Si es incorrecta, esto es, si las premisas, siendo verdaderas, no establecen la conclusión irrefutablemente, a pesar de que sostengan que lo hacen, el argumento es inválido. A la pucha. Bueno, esto parece, seguramente lo leí feo, ¿no? Pero esto acá es fundamental y esto tiene que estar perfectamente entendido. Por eso, esto acá, esta parte acá, a ver, la voy a pintar así, esta parte acá, la van a tener, después vamos a volverla a decir varias veces, pero después de las varias veces que la digamos, ustedes van a volver a leer esto acá para ver si después de la cuarta, quinta o décima lectura a esto les queda, se les hizo, ya lo pusieron en la mochila de sus saberes, ya se les hizo carne, ¿de acuerdo? Entonces, un argumento o un razonamiento válido tiene la característica de que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Pero esto lo van a tener que volver a leer y lo vamos a ver de nuevo, pero tienen que leerlo las veces que sea necesario para que se capte perfectamente. Vamos a ver qué nos dice en el margen copy. Argumento válido. Si todas las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Aplica solo para argumentos deductivos. Esto es en argumentos deductivos, ¿no? Y argumento, vamos a ver qué es un argumento inválido, ¿no? El argumento, si no es válido, es inválido. Dice, la conclusión no es necesariamente, es importante esa palabra, no es necesariamente verdadera, aun cuando todas las premisas sean verdaderas. Y aplica solamente para argumentos deductivos, claramente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Acá me parece que dice una cosa interesante. Fíjense, un argumento deductivo es válido cuando, siendo sus premisas verdaderas, su conclusión debe ser
debe ser, debe ser, debe ser, el debe ser es el debe, es importante. ¿De acuerdo? Esa es otra manera de decir lo mismo que estamos diciendo. A ver. A ver, acá dice una cosa también interesante que me gusta. Los argumentos deductivos cuyas premisas no garantizan la verdad de su conclusión, o sea, el tema de garantizar también es importante, ¿no? Los argumentos deductivos cuyas premisas no garantizan la verdad de su conclusión son inválidos. Entonces, vamos, antes de despedirnos totalmente de los argumentos inductivos, ¿no? Y ya que los presentamos acá, vamos a ver qué dice por acá. Dice, un argumento acá, un argumento inductivo no es concluyente. Aun si las premisas de un argumento inductivo son verdaderas, estas no soportan la conclusión, esa expresión, no soportan la conclusión con certeza. Ay, suena poético esto, no soportar la conclusión con certeza. Entonces, los argumentos inductivos, por lo tanto, afirman algo más débil. Trata de aclarar Coppi, pero no menos importante, que sus premisas dan soporte a su conclusión con cierta probabilidad, ¿no? Que siempre están cerca, esto a Coppi no se lo creo mucho, pero que siempre están cerca de la certeza. Los términos validez e invalidez, por lo tanto, no se aplican a los argumentos inductivos. Por supuesto, podemos evaluar tales argumentos y su evaluación es una tarea primordial de los científicos de cualquier ámbito. Pero bueno, eso dijimos que mucho no íbamos a hablar, así que lo voy a pasar. Lean los ejemplos para poder captar un poco las cosas, para poder captar un poco esto que dijimos, ¿no? Y a mí me parece que acá esto es importante. Acá, bueno, vamos a darle pie a esto acá que dice en resumen. Y me parece que esto es importante. Un argumento deductivo es aquel que establece que su conclusión se sigue, volví a decir esa expresión, ¿se acuerdan que la vimos? Se sigue de sus premisas con absoluta necesidad. Esta necesidad no es cuestión de grado y no depende de ninguna manera de cualquier otra cosa que sea el caso. En agudo contraste, un argumento inductivo es aquel que establece que su conclusión se sigue de las premisas solo con cierta probabilidad. Esta probabilidad es cuestión de grado y depende de cualquier otra cosa que sea el caso. Bueno, volví a decir más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, creo que es el último punto. Es el último punto, que es validez y verdad. Que en realidad acá me gusta mucho esto acá, que es el tema de lo que es la verdad, ¿no? Lo que es la verdad. Lo voy a poner a ver, en violeta, a ver si me sale. No puedo. Quise elegir un color acá y me salió para la miércoles. A ver, en violeta. Uy. ¿Verdad? Bueno, no voy a hacer experimentos, no me sale. Vamos a poner verdad, ¿no? Yo dije varias veces la palabra verdad, y cada vez que digo la palabra verdad me da miedo o me da un poco de vergüenza. El concepto de verdad es un concepto que es conflictivo, es problemático, y en muchas disciplinas se trabaja un poco qué sentido, qué carga le damos a esa palabra verdad, ¿no? Sobre todo esto, si lo quieren discutir con los filósofos de la cátedra, Teresito, Gerardo, ellos se van a poder explayar o trabajar mucho mejor este concepto, ¿no? Pero entonces, hablamos varias veces del término verdad, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Coppi respecto de eso. Dice, un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Fea expresión. Su validez consiste en la relación entre sus proposiciones.
entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del argumento en cuestión. Si la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica, expresión que suena muy rimbombante, muy académica, pero la voy a señalar, que me la perdí, necesidad lógica, ¿no? Decimos que el argumento es válido. Por lo tanto, la validez nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma, puesto que la relación necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única por separado. Bueno, qué sé yo, dijo. Entonces, vamos a ver qué dice copy de la verdad acá. La verdad es el atributo de una proposición que afirma lo que realmente es el caso. Da una definición de verdad acá que léanla 1, 2, 3 veces para ver si les gusta. Vamos a ver si en el margen la tenemos. Uy, miren, acá la tenemos. Verdad. Atributo de una proposición que afirma lo que en realidad es el caso. Me voy a permitir un minuto, y lástima que acá no sé escribir bien con esto acá. Pero Aristóteles, en su metafísica, fíjense lo que dice. Dice, decir de lo que es, que no es. Es lindo esto, ¿ok? O de lo que no es, que es. Ay, esto es rarísimo. Voy a poner acá, porque miren todas las palabras que digo, lo repito. Decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es lo falso. Es lo falso. Fíjense cómo definió falsedad. Y entonces, ahora dice también, decir de lo que es, y de lo que no es, ahora no lo voy a separar, ¿no? Es lo verdadero, es lo verdadero. Es muy lindo, parece un chiste esto acá, pero si lo leen, lo releen, van a ver lo lindo que es, y en realidad lo que estamos trabajando, lo que está queriendo decir copia acá, es justamente la definición aristotélica de verdad y falsedad, ¿no? Esto, por ejemplo, en matemática va a ser muy conflictivo decir que algo es verdadero. Y digamos, hay mucho tiempo dedicado en filosofía y en muchas disciplinas en tratar de acercarse a este concepto de lo que es la verdad. Pero bueno, entonces, ahí tenemos que transitar por este tema acá, porque varias veces dijimos que un argumento era válido, es aquel que si se da que la verdad en las premisas es una condición necesaria, la inferencia hacia la conclusión va a ser que la conclusión sea verdadera. Argumento válido, verdad de las premisas, necesariamente la conclusión va a ser verdadera. O sea, en la definición de un argumento válido necesitamos este concepto de verdad, ¿no? ¿Qué dice por acá? Vamos a ver, la verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones o los enunciados. La validez o la invalidez son atributos de los argumentos. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, de las proposiciones, nosotros podemos decir si son verdaderas o falsas. De los argumentos,
de los argumentos, nosotros vamos a decir si son válidos o inválidos, ¿no? O sea, acá verdaderos o falsos. ¿No? Esto, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, los argumentos pueden ser válidos o inválidos. No confundirse. Es un error gravísimo decir una proposición válida o decir un argumento falso. Eso es gravísimo. Es no entender de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a leer esto acá. Existen muchas combinaciones posibles de premisas y conclusiones verdaderas y falsas, tanto en argumentos válidos como inválidos. A continuación se presentan 7 argumentos como ejemplos, cada uno precedido por el enunciado de la combinación, validez y verdad, que presentan. Luego de considerar estos ejemplos, cuyo contenido es deliberadamente trivial, estaremos preparados para formular algunos principios importantes acerca de las relaciones entre verdad y validez. O sea, es importante las relaciones entre verdad y validez. Entonces acá, estos ejemplos quiero que los lean, Son 7 ejemplos, ¿ven? 1, 2, entonces va a dar las distintas combinaciones que hay de argumentos que sean válidos con premisas verdaderas y conclusión verdadera, argumentos que sean inválidos con premisas verdaderas y conclusión falsa, va a dar todas las combinaciones, me parece que son todas, las combinaciones que hay, ¿no? Entonces ve, argumentos inválidos, puede tener las premisas verdaderas y la conclusión verdadera, ese es el ejemplo 3, argumento inválido con premisa verdadera y conclusión falsa, estoy leyendo este cuadro, este es el ejemplo acá, o sea, va a dar, ven, tenemos 4 ejemplos, o sea, todos los ejemplos posibles son 4 ejemplos para argumentos inválidos y vamos a tener 3 ejemplos para argumentos válidos. ¿Por qué? Fíjense, porque acá tenemos 4 ejemplos y acá tenemos solamente 3. Como que se olvidó o tuvo fiaca hacer este ejemplo acá. No, este ejemplo no puede darse. Este ejemplo no puede darse. O sea, no puede haber un argumento que sea válido, cuyas premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Bueno, entonces después hay unos ejercicios, después lean el resumen, lean detalladamente entonces este capítulo acá, lean el resumen, que está bueno, los resúmenes del copy, y ya en el entorno les indicaremos la ejercitación para hacer. A ver, quiero dejar de compartir la pantalla, los voy a saludar y voy a dejar de grabar.